área donde solamente los personajes se ven con eso. Que la fotografía está maravillosa y expresa. El cine que nos une. Bienvenidos, bienvenidos. Tenemos podcast nuevo en este canal. Vemos podcast. Habemos podcast. José Antonio Valdés Peña. Cristina Urias, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Pues hasta que se nos de hizo. compartir el mismo espacio. Exactamente. Déjenme contarles que hace ya muchos años, no vamos a decir cuántos, por la dama sobre todo. Sí. Yo ya me veía así desde siempre, entonces no hay ningún problema. Yo estas arrugas no las tenía. No, pero pues nos conocimos en el marco de Canal 11 del noticiero matutino, donde pues hicimos una muy padre amistad, hemos seguido en contacto durante muchos años y pues bueno, afortunadamente hoy y espero que por mucho tiempo se están dando las condiciones para que podamos hacer algo muy padre alrededor de algo que nos gusta mucho a los dos, que es el cine, Cris. Así es, exactamente, y espero que a ustedes también les guste mucho y que si les gustan estos videos, pues los compartan, les den like, ya saben, se suscriban y todo lo que ya saben que tienen que hacer acá en YouTube. Los vamos a estar subiendo todos los jueves a las 4 de la tarde. Es correcto. Para que tengan fresquecitos los estrenos de la semana, del mes, para que sepan también, si no son muy cinéfilos, los clásicos que no se pueden perder, que le vayan entrando a las buenas películas, ¿no? Sí, claro, algo muy importante no es tanto hablar de películas a lo loco, sino de ir formando para ustedes una guía, un criterio, y sobre todo que vayamos formando un público, porque creo que eso también forma parte de estos experimentos, ¿no? El que, pues sí, seguramente muchos podcasts van a hablar del Capitán América, pero pues el Capitán América tiene quien hable por él, hay otras películas que nadie va a hablar por ellas y creo que pues muchas de esas películas que vamos a incluir son de ese tipo y también de todo un poco, o sea, la van a pasar muy bien, van a ver. Sí, y lo que dices, que a lo mejor si hablamos del Capitán América, que sea desde, es que la fotografía está maravillosa y explicar por qué, y no nada más porque es la palomera y no nada más porque todo el mundo dice que está buena o porque todo el mundo dice que está muy mala, ¿no? Saber el por qué. Sí, siempre decir el porqué y bueno, también agradecer el espacio del Forest Café, que es donde estamos haciendo este podcast. Es aquí en la colonia Narvarte. Está muy rico, es un cafecito muy amable, hay desayunos, hay sobre todo muy bonito ambiente. Entonces, bueno, les agradecemos a Forest Café que nos presten su espacio. El cine que nos une. También vamos a hablar, Toño, de aparte de los clásicos, de las carteleras, de la Cineteca, de cine de arte, de en dónde encontrar muchas películas que a veces no sabes ni en dónde encontrar, bueno, dónde las podemos ver, ya sea de forma física en un cine o a lo mejor en una plataforma. Es correcto. Y vamos a tener al final, quédense, porque tenemos una sección de cosas que no muchos saben del cine. Nos vamos a poner ahí a meternos en detalles que poco se hablan del cine, de los actores, de toda esta industria cinematográfica, así que quédense con nosotros. Muy bien, pues comenzamos. Comenzamos. ¿Qué hay de estrenos, Toño? ¿Qué hay de estrenos? Bueno, pues hay varias películas importantes que se estrenaron recientemente. Lo vamos a hacer de manera un poco más atemporal, no necesariamente apegados a las fechas de estreno, sino que pues las encuentren porque las van a poder ver sobre todo en el circuito cultural y algunas también en circuito comercial. Bueno, una película precisamente para ver en casa y me duele mucho que no haya llegado al cine, pero a veces los distribuidores deciden que no vale la pena. Se llama Los chicos de la Níquel. Fíjate que es una de las 10 películas que estuvieron nominadas, Chris, a Mejor Película para el Oscar 2025 y pues ha recibido muy buenas críticas. En Estados Unidos se volvió una película importante, ahorita vamos a decir las razones, pero bueno, finalmente durante toda la temporada de premios estuvo presente. En el Oscar llega con Mejor Guión Adaptado porque está basada en una novela y Mejor Película junto con Anora y Emilia Pérez y Wicked y Dunas y todo eso. Y bueno, se fue sin nada, pero es muy importante por varias cosas. En primera, pues bueno, tenemos una adaptación de una novela de un escritor llamado Colin Whitehead que se ha especializado en
retratar los problemas de la raza negra a lo largo de, sobre todo, la última mitad del siglo XX. Y Los chicos de la níquel está inspirada en un caso real terrible de la famosa Academia Dozier. Bueno, le decían academia, realmente era un reformatorio, donde... y ni reformatorio. No, era realmente un centro de torturas, pero bueno. El lugar existió desde la última década del siglo XIX hasta el año 2008-2010, cuando se descubrieron una enorme cantidad de fosas clandestinas en las cuales había más de 150 cuerpos de jóvenes afroamericanos, hispanos y alguno que otro blanco también. Entonces, pues el lugar se cierra, no se castiga a nadie porque pues esta gente murió hace más de 50 años, entonces ya no hay nada que hacer. Y bueno, finalmente de ahí es que Colin Whitehead escribe esta novela basada en testimonios de muchos de los que todavía recientemente habían estado en ese reformatorio. Siguió hasta el 2008. Hasta el 2008 trabajando. Y bueno, en el 2008 y 2010 más o menos es cuando se conocen estos testimonios donde, pues bueno, vejaciones, abusos, los chicos eran utilizados prácticamente como esclavos para el director de la escuela en turno. El director de la escuela en turno hacía negocios bastante terribles con los chicos a los que les veía talento para el boxeo, pues los explotaba como boxeadores, a los que veía como pintores de casas, los llevaba a pintar casas y todo era en beneficio suyo, ¿no? Entonces, la novela de Colin Whitehead pues ganó el premio Pulitzer, nada menos, de ficción, el premio más importante de literatura en Estados Unidos, y el director Ramel Ross toma el proyecto para hacer Nickel Boys. Pues bueno, Nickel Boys es la historia de dos de estos jóvenes que en la década de los 60 caen en esta escuela, en esta academia, que cambió su nombre por cuestiones de legales para la Academia Nickel, ¿no? Aunque también hay algo muy interesante ahí con respecto a los centavitos, que es un detalle importante en la película, pero ese sí no se los vamos a revelar. Entonces, lo importante es contar una historia tan dolorosa como esta, sí, pero lo importante es cómo contarla. Y el director decidió una estrategia visual muy interesante. ¿Cuál es esa estrategia? Filmar la película en primera persona, en cámara subjetiva. Ustedes, cuando vean Nickel Boys, se van a hacer el personaje. Ustedes van a ser a través de la cámara, ustedes son el personaje, los personajes se dirigen a ustedes, todo ocurre hacia ustedes, ustedes van abriendo el campo visual. Y bueno, el director también ameniza la película con, por ejemplo, películas caseras de población afroamericana a lo largo de los años que se hicieron con Super 8, o por ejemplo, fragmentos documentales que te presentan Martin Luther King, la lucha de los derechos civiles, la misión del Apolo 8, que todavía nada más le da la vuelta a la luna. O sea, todo eso va creando un contexto muy interesante. Y bueno, la película es dura, es terrible, pero sobre todo la manera en la que está contada, donde nosotros somos el protagonista y la cámara de repente alterna hacia otro personaje y regresa al otro personaje y luego que esa parte sí. A mí no se me hizo fácil, ¿eh? No, la gente se enoja. Es como, sí. A ver, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? Cuando no tienes este dato, porque ya cuando lo sabes dices, claro, o sea, me doy cuenta que entonces soy yo la que va ahí, ¿no? Así es. Pero cuando no tienes el dato y cuando no eres tan experto en cine, claro, que solo lo ves como público general, es un poco complicado agarrarle la onda al principio. A mucha gente le ha parecido una película pesada, densa, como que sienten que falta un personaje. No, es que tú eres el personaje, pero eso lo tienes que ir entendiendo. Depende la sensibilidad de cada quien. Yo sentía los 10 minutos que ya no tenían que explicarme el juego y me podía seguir así, pero a mucha gente se le ha hecho pesada. Entonces yo creo que esas razones fueron lo que impidió que Nickel Boys llegara a cines, pero bueno, finalmente está en la plataforma de Amazon Prime y ahí la pueden encontrar y bueno, pues no se la pierdan para que completen ese
pues mosaico de 10 películas que fueron nominadas al Oscar y que siempre es interesante sobre todo ver las razones, ¿no? No era contar una historia que ya conocemos tristemente de la misma forma, era darle una forma diferente y hacerte sentir de la manera más vivencial posible pues las experiencias de estos chicos, ¿no? Sí, sí, y brutal, ¿eh? La verdad es que Nico sí Boyce. está muy buenas actuaciones también. Claro, no, los dos chavitos son sensacionales. Es de esas películas donde todo el mundo está bien, ¿no? La abuela, el director de la escuela que lo alucinas, ¿no? Y hay un solo plano, ahí se los dejamos de tarea, donde solamente los personajes se ven juntos. Lo demás es uno viendo al otro, uno viendo al otro, uno viendo al otro, y hay un plano muy bonito donde solamente ese plano están los dos juntos. ¿No? Entonces no se la pierdan, es uno de los estrenos importantes. El cine que nos une. Oye, hablando de estas tomas en primera persona, la presencia. Presencia, Ay, efectivamente. De un director que además ahorita, Cris, tiene 2 películas en cartelera mexicana. Eso no lo puede presumir ningún otro director hasta en muchos años. Sí, es que es Steven Soderbergh. Steven Soderbergh es un director que tiene, bueno, en primera mencionar que tiene algo así como 60 créditos como director entre miniseries, televisión, videojuego, cine experimental, cine súper comercial. O sea, el cuate no para nunca. Y bueno, en una carrera tan larga, pues obviamente las disparidades son notables. Digo, tiene películas muy padres como pues con la que lo descubrimos todos hace 35 años, que fue Sexo, Mentiras y Video, que era de estas películas que empezaban a hablar del video como una herramienta testimonial, la crisis de pareja, que de repente el video viene a darle como un nuevo sentido. Entonces, bueno, esa era una película importante. Ganó el Oscar por Tráfico, una película del año 2000, que pues bueno, ahorita es más vigente que nunca, porque finalmente pues es la historia de un grupo de personajes alrededor del tema del tráfico de drogas entre México y los Estados Unidos. Ninguno de los dos es el villano, simplemente es un negocio, es una forma de vida y lo vemos en la película. Y ahora, pues bueno, Presencia es otro experimento que hace Steven Soderbergh, rozando en forma muy inteligente el cine de terror. Ya cuando uno ve la película y se va adentrando, uno se da cuenta que eso va mucho más allá. Tenemos la historia de una familia que compra una casa, son el matrimonio y 2 hijos adolescentes, jovencitos. Y de pronto, pues, esa cámara que empieza a estar en la casa, empieza a hacer cosas raras, como estar espiando a la gente desde adentro de los closets, afuera de la cocina, da la vuelta, y entonces, pues, la película se llama Presencia, porque efectivamente hay una presencia en esa casa que nos está enseñando la vida de los personajes. O sea, no toma Steven Soderbergh el papel del fantasma como narrador de la película, sino que de pronto el fantasma empieza a intervenir. Y entonces ahí es donde la película tiene un giro muy importante que les toca a ustedes descubrirla, está en cartelera. Y bueno, para los que les guste ese cine un poquito más experimental, un poquito más tratando de encontrar maneras nuevas de contar historias, Presencia es una película que no se pueden perder. Yo no la he visto, pero vi el tráiler. Ajá. Y el diseño de audio. Ah, claro, sí. En el tráiler, sí. Yo no soy muy de cine de terror, a mí sí me da miedo. Pero esta creo que sí la podría ver. Creo que sí. Es que el fantasma funciona no solamente como la presencia amenazante, sino como un testigo. O sea, de pronto tú te vuelves el fantasma otra vez a través del manejo de cámara. Y estás viendo cómo vive una familia que tiene sus broncas, que de repente aparece ahí un personaje que está haciendo cosas extrañas, un amigo de la hija, y de pronto el fantasma empieza a tomar protagonismo y a decir, oye, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿No? Y entonces el fantasma se empieza a mover y nos empieza a enseñar cosas que no habíamos visto y nosotros vamos entendiendo a la familia de forma distinta. Entonces, pues no se la pierdan, está en cartelera y le está yendo bien, afortunadamente, entonces no se la vayan a perder. Sí, yo creo que yo sí la veo, porque ahora, mira, si el fantasma es uno de los personajes, ¿ya quién te va a asustar? Pues sí, o sea. Exacto. El cine que nos une. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la otra película de Steven Soderbergh que está en cartelera, que se llama Código Negro.
que aquí es el otro lado de la moneda del cine de este realizador. O sea, así como puede hacer una película donde, por cierto, eso no lo mencionamos, Soderbergh dirige, escribe, produce, fotografía, edita, hace el diseño sonoro de sus películas. O sea, hace de todo. Entonces, en una película como Presencia, pues se nota mucho ese hombre orquesta que está moviendo los hilos detrás de todo esto. Pero, por ejemplo, Código Negro es lo otro que hace Steven Soderbergh, que es, pues bueno, lo que todo cineasta inteligente hace. O sea, hago mis películas personales y luego hago mucho dinero con otro tipo de cine y ahí me voy medio equilibrando, ¿no? O sea, es el director de Ocean's 11, donde, pues bueno, simplemente los 5 del reparto cobran más que 10 años de cine mexicano en presupuesto, ¿no? O sea, George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon, juntos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de... Y que a mí sí me gusta esa, ¿eh? No Son es padres, como, ay, wow, la película de arte y tal, verlos juntos pero es está padre. padre, sí. Así, ese es como el disfrute de a ver cuántos actores multimillonarios junto en pantalla, ¿no? Y que además se vean bien. Y que además Y que- tienen esa onda de... Sí, claro, sí, se saben que son malditamente guapos y entonces, bueno, es una competencia, ¿no? Ahí. Pero este otro cine, como el de Ocean's 11, pues es el caso de Código Negro. Código Negro es la historia de un agente de inteligencia que de pronto su jefe le dice, maestro, se filtró una información terrible. Si esa información cae en manos de alguien que no debe, se va a ir esto al demonio y es una crisis mundial. Así que tú decides cómo vas a hacer para investigar quién fue el que filtró, porque fue dentro de nuestra organización. Entonces el personaje hace una cena muy elegante, donde está su esposa, donde están amigos que llevan años trabajando con ellos en la central de inteligencia y el jefe. Entonces, pues la cena empieza y pues de pronto empieza cada quien a decir pues las cosas que pasan en una cena, empiezan a platicar, todos trabajan en el mismo lugar y de pronto empiezas a ver cómo se van filtrando cosas de un lado y de otro, que bueno, a lo mejor de un compañero de trabajo lo esperas, pero de tu esposa, pues no. Y de tu jefe, menos. Entonces, bueno, ahí a quienes van a poder disfrutar, bueno, Michael Fassbender, que es el protagonista, muy buen actor, además. estupendo, Kate Blanchett, pues nada menos que Kate Blanchett, superbuena actriz. y que además aquí es esa cinefilia de Soderbergh, pues Pierce Brosnan interpretando al jefe, que pues obviamente es un ex James Bond. Ajá, ex Bond. Entonces, bueno, no se la pierdan porque ese es el otro cine que hace Steven Soderbergh, el que hace por el mero hecho de divertirse. La película es un entretenimiento de primerísimo nivel, con un reparto que te vas de espaldas y con mucha inteligencia y con mucha jiribilla y mucho sabor muy padre. Entonces, bueno, ahorita les deseamos, pues no cualquier director puede presumir de tener dos películas en cartelera y sobre todo tan diferentes. De rodaje. Sí, Y porque sí. él se involucra en Claro, todo. claro. Entonces, ¿a qué hora? Pues mira, me imagino que es de esos, yo me imagino que su proceso creativo es más bien tener como varias películas juntas, ¿no? Entonces va terminando, va haciendo una, va editando la otra, va planeando 3 más y bueno, pues afortunadamente pues no para y sigue haciendo buen cine. Entonces, bueno, esa es otra invitación para ver una muy inteligente película que es Código Negro, de Steven Soderbergh. El cine que nos une. Oye, y Novocaína también, esa sí se me antoja, ¿verdad? No, es que está como, tiene escenas como fuertes de... Mucho. O sea, que Sí. dices, ay, eso sí De duele. mucha violencia. ¿no? Sí, lo que pasa es que es eso, el chiste de la película. Tenemos la historia de un joven empleado bancario que pues se comporta un poco taciturno, le gusta su chamba pero no mucho. Entra una joven a trabajar a la empresa, le gusta pero no se quiere acercar, ¿no? Y de pronto viene un asalto y en ese asalto a ella la toman como rehén y pues él se lanza a rescatarla. Ahora ustedes dirán, bueno, pues qué valiente. No es que sea valiente, es que parte de que el personaje se comporte como es que físicamente por alguna deficiencia el hombre no puede sentir dolor físico. Y además que se nota que esta chava es la primera de mucho tiempo que le hace caso. ¿Cómo no la va a rescatar? Por supuesto. Efectivamente, entonces pues el personaje se lanza y bueno, les advertimos, las escenas son muy fuertes,
al personaje, como obviamente le hacen cosas y no le duele nada, pues le hacen peores cosas todavía. Por eso él es como la novocaína andante, ¿no? Que es el analgésico más potente que puedes usar. Pero hay un humor negro y unas ganas de divertirse en la película muy padres. Y sobre todo estamos viendo, Chris, a una nueva generación que está tomando estos proyectos muy inteligentes. ¿Por qué? Porque el protagonista, que es Jack Quaid, pues es el hijo de Dennis Quaid y de Meg Ryan, que para muchos de nosotros significaron mucho en nuestras juventudes, y el villano de la historia, con una sonrisa muy particular, y ahí se van a dar cuenta en cuanto lo vean, es el hijo de Jack Nicholson. Entonces ahora estamos viendo a una nueva generación que está haciendo películas inteligentes, interesantes, y sí, es una película muy sádica, es una película muy violenta, no es para público infantil, hacemos la aclaración, pero la van a pasar, si son sádicos de corazón, la van a pasar enormemente bien, porque la película es una gozada, es una premisa muy sencilla, que es que el cuate no resista el dolor, no conozca, no pueda sentir físicamente el dolor, para que la película haga como que todas las variaciones del mismo tema sobre cómo causarle dolor, ¿no? Entonces, pues sí, eso uno lo puede divertir mucho y bueno, pues está también ya en cartelera. Que además tiene que estar muy bien hecha para llegar a este tipo de escenas y o sea, rozar ese humor negro y que no se vaya a otra cosa que es ya... Sí, no, ya que caigas en algo así totalmente obsceno y goreno. De horror. No, la película es una comedia, la película es un personaje que se afirma a sí mismo a través de su aguante de la violencia. Entonces, bueno, es muy padre, no se la pierdan. Novocaína. Novocaína. El cine que nos une. Y tenemos a una vampira humanista. Yo cuando veía el título dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Es una variante de pues, el mito del vampiro, que afortunadamente tiene 1000 caras y siguen surgiendo caras nuevas. Pero sobre todo esta es una película para jóvenes que les gusta el tema del vampirismo y lo quieran ver precisamente desde una forma muy humana. Es decir, tenemos la protagonista es una vampira que es hija de vampiros y pues sus papás les suministran la sangre que necesitan para tomar, pero ella no quiere, o sea, ella no quiere morder cuellos, ella no quiere hacerle daño a nadie. Es como muy empática, es ¿no? muy empática, es una muy buena chava, entonces los papás dicen, pues eres un horror, o sea, por favor, somos vampiros, tienes que hacer lo que tienes que hacer, y entonces, pues la chica, entra en crisis porque de pronto los papás le dicen, pues entonces no comes nada y no va a haber sangre para ti, no sé qué vas a comer, no sé qué vas a hacer. Y de pronto, ahí en la película, pues se conoce con otro chico que, pues como muchos chicos, desgraciadamente, pues está viviendo una situación familiar difícil, una situación emocional muy complicada. Y el la chico, adolescencia, que de por sí es difícil. Claro, y entonces, pues bueno, el chico es tendiente al suicidio. Lo ha intentado varias veces. Entonces, pues los personajes se encuentran, imagínense una vampira que no quiere chupar sangre, un chico que no quiere vivir y de repente conoce a una chica que es una no muerta. Entonces, si ven las implicaciones, la película es preciosa, es una variante del mito del vampiro súper inteligente. Y bueno, ya llegó a México, es una producción canadiense, el cine canadiense también no es muy fácil que llegue por acá. Entonces, bueno, pues no se la pierdan, el título es muy bonito, si quieres repítelo, es muy lindo. Vampira humanista busca suicida. Sí, entonces bueno, no se la pierdan, ya está en cartelera, a partir de hoy jueves, ya está en cartelera, entonces pues no se la pierdan. No se la pierdan. Clásico del mes. Y en el clásico de hoy tenemos Sí, cómo no. una clásica preciosa, Sí. la música, la fotografía, La historia. Sí. que parecería una historia tan sencilla. Sí, de hecho... No es nada rebuscado, pero es maravillosa. La película de la cual vamos a hablar a continuación, déjenme decirles un dato interesante, es muy odiada por muchos críticos de cine, porque dicen que eso no es la cinefilia, que eso es un amor al cine demasiado melodramático y no sé qué. Bueno, efectivamente, vamos a hablar de Cinema Paradiso, que queremos hablar
queremos abrir esta sección de este podcast con esta película tan especial. Y a mí me gustaría preguntarte, Cris, ¿en qué contexto la viste? ¿Cómo fue que te gustó Cinema Paradiso la primera vez? Yo la vi con mi ex marido. Él fue el que me la presentó, fíjate, hace ya más de 10 años. Perfecto. Y la vi en casa en video. Video. Ajá. Ok. Y sí me encantó. O sea, sí fue así como, wow, ¿cómo no la había visto? Ya sabía que existía, Sí, claro. pero no la había visto. Era como de esas películas que tenía ahí guardadas para verlas en algún momento y la vi con él. Perfecto. Y la música y todo me encantó. Bueno, yo la vi en un contexto muy diferente, yo soy unos años mayor que usted, entonces, bueno, a mí me tocó verla en un momento donde lo que proponía Cinema Paradiso sí era muy grave. O sea, para quienes no conozcan, si es que hay alguien que no conoce Cinema Paradiso, es la historia de un cineasta que de pronto empieza un viaje hacia el pasado para encontrar de dónde vino su amor por el cine. Y eso nos lleva a la Sicilia de la posguerra inmediata, después de la Segunda Guerra Mundial, a la relación que tiene un niño con un proyeccionista de cine que se llamaba Alfredo. Y pues como el amor por el cine que le inculca Alfredo, más toda una serie de circunstancias de la propia educación sentimental del protagonista, que se llama Salvatore, que de niño le apodaban Totó. Entonces, pues el personaje nos va regalando esa historia de su vida hasta que finalmente el flashback se cierra y pues bueno, la película tiene uno de los finales más recordados por todos los cinéfilos de corazón, que es pues ese momento en el que el personaje se reencuentra con fragmentos cinematográficos que no vamos a decirles qué son para que se sorprendan y que tienen que ver nuevamente con esa infancia, ¿no? Entonces, es una película que pues en su momento presentó Giuseppe Tornatore. Giuseppe Tornatore ya tenía una película importante que se llamaba El Camorrista, que era una película sobre la mafia, sobre la Cosa Nostra. Él es siciliano, entonces pues sabe de lo que habla, ¿no? Perfecto. Entonces, 3 años después del Camorrista, él fue pensando esta historia. Franco Cristaldi, el marido de Claudia Cardinale y productor de, bueno, Visconti, Fellini, ¿no? O sea, de los productores clásicos. Franco Cristaldi le gustó el proyecto, apoyó a Giuseppe Tornatore. Tornatore enloqueció porque obviamente primero trabajar con Franco Cristaldi y luego la posibilidad, por ejemplo, de que sus personajes los interpretara un Marcello Mastroianni o alguien por el estilo. En ese momento no se pudo porque finalmente Tornatore pues era su segunda película, no confiaban mucho en él, pero Cinema Paradiso sí provocó varias cosas. Por ejemplo, el rescate del cine italiano. O sea, el cine italiano en los 80 estaba prácticamente muerto. O sea, ya se habían muerto los grandes directores del neorrealismo, los otros ya no filmaban, Fellini ya va de salida, entonces había una crisis muy fuerte del cine italiano y Cinema Paradiso con sus ventas y sus premios y todo lo que consiguió, pues logra que el cine italiano tenga un risorgimento en ese sentido muy especial. Cinema Paradiso ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes, ganó el Globo de Oro y el Oscar de Mejor Película Extranjera y sobre todo la admiración, yo recuerdo haberla visto en su estreno en la Cineteca Nacional, de un público que sí sentía mucho esa relación de Totó con el cine, ¿no? Porque bueno, a lo largo de toda la historia, pues vamos viendo la historia del cine italiano. Tornatore, es decir, un cinéfilo de primerísimo nivel. Tornatore junta fragmentos, pues, de no las grandes obras, o sea, no El Gattopardo, no 8 y medio de Fellini, no, del cine popular, del cine que veía la gente que todavía llevaba sus banquitos a la plaza y que observaba la película y que de pronto había un cura que con una campana editaba las escenas pecaminosas de la película. Y bueno, ese es el mundo que retrata Cinema Paradiso. Ahora, en el momento en el que se estrenó, se habló por primera vez, Cris, de la muerte del cine. Que bueno, el cine ha muerto muchas veces y siempre renace y les hace así a todos sus detractores. La última que vivimos fue la pandemia, sí, ¿no? O sea, las salas de cine se cierran,
En México, no sé si sepan el dato, pero se cerraron más de 500 complejos de cine, o sea, 500 complejos de 10, 12 salas cada uno, se cerraron porque quedaron completamente pues inutilizables. Y en Estados Unidos se perdieron también más de 1000 pantallas durante la pandemia. Entonces, el streaming, pues muy bien, y la gente ya paga 4 o 5 plataformas, ya no va al cine, hubo gente que ya no regresó al cine también por miedo, está bien, se vale, pero el espectáculo cinematográfico no se acaba, y recientemente Sean Baker, el director de Anora, que ganó el Oscar, en su discurso dice: yo le pido a los distribuidores y a los productores que piensen en la gran pantalla. Dice, porque en tu casa, aunque estés rodeado de la gente que más quieres, no te vas a espantar igual, no te vas a enamorar igual, no vas a conectar igual con una película que en una sala de cine. Entonces, pues el espectáculo cinematográfico la está pasando mal ahorita, pero seguimos yendo al cine y seguimos promoviendo que la gente vaya al cine. En 1990, cuando llegó Cinema Paradiso a México, Cris, el cine estaba pasando por una etapa terrible. Las salas de Cotza, que era la empresa del Estado que administraba las salas de cine desde los 60, pues había dejado caer las salas, ¿no? Entonces, yo recuerdo salas de gran tamaño como el Cine Ópera o el Cine Diana o el Cine Latino, que pues olían a todo tipo de secreción Mi humana. mamá tenía una broma que decía que cuando la compra de tu boleto te daban tu tabique y algo para pegarle a la rata. Porque sí, había ratas. Sí. A mí me pasaron 2, 3 ratones en el cine Bucareli, ¿cómo no? Entonces las salas estaban cayendo a pedazos. El video empezaba a entrar con gran fuerza a México a través de videolagas, podemos mencionar, porque ya no existen. Videocentro, Videovisa, Videovisión. La gente se compró sus videocaseteras y decía, pues yo me espero a que salga en video, ¿para qué la voy a ir a ver al cine? Entonces, en Cinema Paradiso, que además la otra historia paralela es la historia de una sala de cine que finalmente va a acabar convertida en un estacionamiento, como muchas de nuestras salas mexicanas, era una realidad. Entonces sí, en su época, Cinema Paradiso sí te dejaba esa sensación de, híjole, ¿y qué tal si se muere el cine? ¿Qué tal? Y sí sentías que era algo que podía pasar, en serio. Entonces, bueno, Cinema Paradiso, pasaron los años. Creo que Giuseppe Tornatore nunca volvió a estar a la altura de su propia película. No, digo, estamos todos bien, y algunas otras, Malena con Mónica Bellucci, Claro. pero no más. O sea, creo que Tornatore no volvió a estar a ese nivel de su propia película. Y bueno, aquí hay que hacer una doble recomendación. Bueno, primero que la vean, que conozcan Cinema Paradiso, pero yo les encargo mucho que conozcan la versión del director. Por cuestiones de mercado, después de que la película pasó en Cannes, le dijeron, te la compramos internacionalmente. Miramax fue la que la compró, pero le tenemos que bajar 1 hora porque es muy larga. Y bueno, pues obviamente si Miramax te ofrece un trato, pues dices, pues me sacrifico 1 hora. Entonces todo el mundo conocíamos una Cinema Paradiso de 2 horas con 3 minutos. Afortunadamente, 10 años después, por ahí en el año 2000, Giuseppe Tornatore retoma la película y lanza el Director's Cut de 2 horas 53 minutos, que es mucho mejor que lo que vimos en cine. ¿Por qué? Porque Toto se desarrolla de una forma mucho más extensa, sobre todo una etapa que en la película era así como una embarrada de mantequilla en un pan, que era la etapa de su juventud. O sea, de repente, bueno, sí, ya creció y ahora es Marco Leonardi y está bien guapo y se enamoró de la chica guapa y no sé qué. Y de repente ya caías cuando él era un hombre mayor interpretado por Jacques Perrin, ¿no? Entonces, bueno, se sabía que era una versión cortada de la original que pasó en Cannes. Pero bueno, finalmente ya existe, se llama Cinema Paradiso, la versión del director. Échenle un ojo porque ahí van a tener una visión mucho más completa, mucho más linda de lo que es Cinema Paradiso, con ahora sí la historia completa de Toto, ¿no? Pero bueno, la estamos celebrando a sus 35 primaveras, entonces pues vale mucho la pena porque sigue siendo una película que cada año gana adeptos. La música de Ennio Morricone es sensacional, preciosa. El tema de amor que compuso su hijo Andrea
que está también en la banda sonora. Ese fue de los discos más vendidos de cine también en todos los tiempos. Entonces, bueno, no se pierdan Cinema Paradiso. ¿En dónde la podemos ver? Bueno, está en video, está todavía si encuentran formato físico. En Mix Up estuvo, y en estas tiendas. pues lo que queda de Mix Up y eso, porque también ya se están despidiendo. Ya. Pero estaba encima Entertainment la tenía, las dos versiones, la versión de 2 horas y la versión del director, estaban las dos. Y habría que buscar. La compras y la descargas. También la puedes ver, yo la he visto en Amazon Prime, hay algunas copias en YouTube que están de libre acceso. Entonces, bueno, pues es una cuestión de buscarla, pero es una película muy bella y que, te digo, significó mucho en su momento, mucho en su momento. El cine que nos une. Bien. Bueno, y si lo tuyo es más el cine de arte, más cultural, o si quieres ir a un lugar un poco más relajado, más de cinéfilos, no tanto estas salas que son muy comerciales, pues aquí te tenemos la cartelera de la Cineteca. Cartelera cultural. Efectivamente, pues la Cineteca Nacional siempre es un lugar donde vamos a encontrar lo mejor del cine mundial, de ayer, de hoy, de siempre. Y bueno, pues la cartelera queremos tomar un puñado de algunas películas importantes para que las conozcan. Empezando, bueno, por 2 de los largometrajes de animación que estuvieron presentes en la entrega del Oscar. Uno, pues, que fue el ganador, el triunfador, el que, por cierto, hay una campaña ahorita a nivel mundial de adopción de gatos negros a partir del éxito de Flow, efectivamente Flow, la película de Gins Silvalodlis, este cineasta letonio, que pues bueno, gana este premio, se gana el corazón de todo el mundo y con toda razón. Flow es una maravilla donde vemos una narrativa muy, muy inteligente de una narración sin diálogos, donde vemos a un grupo de animalitos que están sobreviviendo a un apocalipsis en un mundo donde hubo humanos, ya los humanos no aparecen, pero hay una inundación, hay un diluvio universal enorme. Entonces, un gato, un pájaro secretario, un capibara, un lémur y un perro labrador, pues de pronto van a tener que superar sus diferencias por especie para poder sobrevivir a ese apocalipsis que les está viviendo. Obviamente el gatito es el protagónico porque es como nuestro guía narrativo en la película. No se llama Flow, el gato no se llama Flow, la película se llama Flow, la gente ahora dice que el gato se llama Flow. No, entonces bueno, también les quiero recomendar algo que en estas películas se presta mucho. Gin Silvalodlis en redes sociales, Chris, estuvo subiendo toda la cantidad de interpretaciones que la gente le da a la película. Wow. Interpretaciones religiosas, metafísicas, espirituales, políticas. No. Es una película donde te mueven muchas cosas. Estos animalitos que no son los animalitos Disney que hablan y cantan, no, son animalitos que están expresando su naturaleza como son. Y que de pronto viene esta necesidad de unirse y como que ellos dicen, ¿y yo por qué, no? Y entonces de pronto vemos cómo los personajes van cambiando sin un solo diálogo. Y bueno, la película además visualmente es una belleza, es como ver... Y que fue hecha con un programa descargado gratis. El famoso Blender, ¿no? Que es como se llama y que 5 años le llevó a todo el equipo de cineastas letones a hacer Flow. Y bueno, pues lo están gozando su triunfo maravillosamente bien. El Oscar que ganó Silvalodlis está en el Museo Nacional del centro de Letonia. Hay un gato precioso en la plaza principal. Entonces, eso es cuando un pueblo quiere a su cine y los letonios lo están demostrando enormemente, ¿no? Aquí un director mexicano puede ganarse el Oscar y un presidente dice, no, yo me dormí temprano, ¿no? Chido. Padre, ¿no? Entonces, bueno, la otra película que queremos hablar de Cineteca se llama Memorias de un Caracol. Memorias de un Caracol es de... Esa sí no es para niños, ¿no? No, esa sí no es para niños. Flow sí es muy para niños, que los niños la vean porque hay como muchas lecciones que pueden aprender muchas los lecciones niños. muy padres. El cine que nos une. Memorias de un Caracol son otro tipo de lecciones que a veces, pues bueno, la gente no entiende. Memorias de un Caracol es la historia de una mujer
que a lo largo de la película nos va a contar su historia, una historia marcada por la muerte, por la separación, por el maltrato, por el abuso infantil. Luego, por estas cuestiones, la mujer, que es una fanática irredenta de los caracoles, pues no se da cuenta que ella va construyendo su propio caparazón sobre ella misma. Y la metáfora del caracol funciona muy bien porque ella camina de forma lenta y cuando tiene que ocultarse se mete en su concha, ¿no? Entonces, pues vamos a ver la historia de vida de una mujer, pero narrada a través de técnica de stop motion, de figuras animadas plano por plano, y el resultado es increíble. Es una película muy triste, sumamente dolorosa, porque lo que se narra está pasando en este momento a muchas personas que pues desgraciadamente se han hecho su caparazón y ya no hay manera de contactar ni de comunicarse con ellas, ¿no? Entonces pues la película finalmente es la historia de un personaje que se da cuenta que ha sido su vida y que se da cuenta que es momento de salir del caparazón, sí o no. Entonces no se la vayan a perder, está en la Cineteca Nacional. Y que además, Toño, esa es la maravilla del cine también, que te proyectas. Así es. Y te ayuda a verte, ¿no? Lo que dices ahora, muchas personas que puede ser que estén dentro de su caparazón, que no quieran salir pues, por abusos emocionales o por cosas que han tenido en la vida, ver este tipo de cine y tener este tipo de cine, tener acceso a este tipo de cine te ayuda a proyectarte y a lo mejor a hacer un cambio en ti y a crecer y a sanar. Claro, entonces sí, mucha gente ha salido muy conmovida de Memorias de un Caracol, precisamente por esto que dice Chris, ¿no? O sea, la capacidad que tiene la película de involucrarnos y de que de alguna forma todos hemos pasado por las experiencias de la protagonista y hay gente que la logra hacer y hay gente que no, hay gente que se acaba metiendo en una concha y un día llega la vejez y un día se acerca la muerte. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en ese momento, no? No se la pierdan, es de un director estupendo, un australiano que hace animación, que se llama Adam Elliott, y pues bueno, ahí la pueden ver en la Cineteca Nacional. Perfecto. El cine que nos une. Y aún estoy aquí, la película, yo todavía seguimos aquí pero me estoy refiriendo a la película. Aún estoy aquí, ganadora del Oscar de este año. Ay, pues bueno, creo que cuando ganó el Oscar todos aplaudimos. Sí, todos sobre dijimos, todo porque alguien perdió y no queremos ni mencionar, pero... es que no fue así. terrible. Cuando Penélope Cruz abrió el sobre y dijo, I'm still here, y ella, la cara de ella como diciendo, yes, ¿no? Porque ya estábamos hartos, you know who, ya saben de quién. Sí. Entonces, Aún estoy aquí es una película, Chris, que a mí me parece sumamente pertinente. Como cine, digo, Walter Salles a lo mejor no aporta, no es una película que va a cambiar la historia del cine, en ninguna forma. Pero el tema que está abordando es un tema que nos está pasando en todo el mundo. Lo que ocurre cuando nos gobiernan regímenes autoritarios, de izquierda, centro, derecha, como sea, pero autoritarios, y cómo acaban destruyendo la vida de las personas. La historia es la historia de una familia donde el padre en algún momento estuvo involucrado en la película. Estamos en Brasil y si no lo sabían, pues bueno, Brasil a partir del año 64 del siglo pasado entró en una serie de dictaduras militares terribles que acabaron hasta los años 80, bien entrados los 80. Entonces, pues bueno, la película nos cuenta la historia de una familia donde el padre estuvo involucrado en la película, en algún otro momento, en la política, en algún otro momento, y de pronto el padre es secuestrado por el Estado. Y entonces la madre, que era una ama de casa y una mujer dedicada a los hijos, a ser esposa, a tener todo en orden en la casa, pues se tiene que volver activista, se tiene que volver padre y madre de sus hijos y tiene que cargar junto con sus hijos durante 4 décadas el peso de la desaparición de una persona. Entonces, la película nos muestra todo el proceso que ella y sus hijos viven y que, pues bueno, la historia la conocía muy de cerca el director porque él fue amigo del hijo de la familia y pues ahora él hace esta obra y creo que es una película bien pertinente, Chris, porque de verdad es una obra que nos advierte de qué puede pasar en el caso de que estos radicalismos se salgan de control
y pues tú y los tuyos tengan que pasar por una experiencia de dolor inacabable durante 4 décadas donde no hay una tumba, no hay un cuerpo, no hay nada, simplemente la persona desaparece. Entonces, este título de que escoge Walter Salles de Aún estoy aquí, pues es decir, ese dolor y esa presencia siguen ahí durante 4 décadas ininterrumpidas. Entonces, híjole, no se la pierdan, es una gran obra, gran película, con una Fernanda Torres maravillosa haciendo el papel protagónico, ¿no? Y bueno, Brasil, habla de Brasil, pero pues yo creo que nos están hablando aquí en a México muchos. con las cosas que están pasando, y los lugares claro que sí. se están descubriendo. Y lo que falta. Bueno. Y lo que falta, ¿no? El cine que nos une. Pues bueno, cerramos la cartelera de la Cineteca Nacional con un evento muy interesante que, bueno, solamente en un lugar como la Cineteca se puede hacer, que es un ciclo muy extenso que dura desde el mes de abril hasta el mes de junio, sobre pues uno de los escritores del gótico más hermosos, que es Edgar Allan Poe. Entonces, pues bueno, les explicamos rápidamente, no tenemos tiempo para hablar de todo el ciclo ni de todas las películas, pero bueno, el ciclo va por 2 lados. Primero, pues la presentación de buena parte de las adaptaciones que se han hecho de Edgar Allan Poe. Desde el cine mudo está, por ejemplo, La conciencia vengadora de David Griffith, que es una película de 1914. Está todo ese ciclo maravilloso de Roger Corman con Vincent Price, La fosa y el péndulo, La caída de la casa Usher, producidas por Roger Corman, y bueno, muchas otras ejemplos y homenajes que se han hecho a Poe en pantalla. Por otro lado, pues hay un equipo de especialistas relacionados con el Festival Macabro, que también es uno de los festivales que más público y más fuerza tienen en el año, y pues Macabro junto a una serie de especialistas en cine y literatura que van a dar a lo largo del ciclo pues toda una serie de conferencias, pláticas, coloquios, encuentros sobre Poe y el cine, y bueno, pues su relación con la literatura gótica, la literatura de terror. Pues bueno, ese es un ciclo que pues ahí les recomendamos entrar a www.cinetecanacional.net para que vayan viendo pues prácticamente semana por semana cuáles van a ser las actividades, pero pues sí, de abril a junio todos los fans de la literatura gótica tienen una cita en la Cineteca Nacional para ver este ciclo dedicado a Edgar Allan Poe. El cine que nos une. Y como les habíamos dicho, tenemos esta sección donde vamos a hablar un poco de lo que pasa con algunos actores dentro de la industria del cine, estas cosas que luego no se dicen. Así es. Y hoy les vamos a platicar de Sylvester Stallone, que tiene una bronca en los ojos. Muy pocos lo saben, pero es un hombre que no ve muy bien. Tiene que usar lentes especiales en películas, en Tango y Cash. Tenía que usar sus propios lentes para poder ver, porque tiene un astigmatismo severo y una miopía severa. Y además, él cuando nació, lo contó en una entrevista, que con estos forceps que se usaban, qué triste, le lastimaron un nervio. Y por eso es que habla así, o sea, que habla raro, por ¿no? eso, sí, por eso. Porque tiene ahí una afectación desde que nació. Sí, que el ojo y la mandíbula, por eso tiene la boca chueca, pero pues fue por esta costumbre que se hacía en los quirófanos durante los partos, de los forceps. Quienes nacimos en los 70s ya no nos tocó, pero generaciones enteras sí salían afectados los bebés, porque pues es literalmente una pinza que jala, y bueno, pues los bebés son delicados, son frágiles, ¿no? Pero bueno, eran otras épocas de la medicina, y bueno, pues el maestro Stallone pagó ese precio. Pero lo del astigmatismo, yo tengo un astigmatismo también bastante fuerte. Los árboles de Navidad se ven mucho más bonitos. Ah, bueno. Porque sí, todo es una mancha impresionista con sus lentes. Qué maravilla. Pero bueno, por otra parte, además de que Sylvester Stallone es del mismo día de mi cumpleaños, somos del 6 de julio. Tendremos que ir a Los Ángeles a celebrarlos a los dos. Sí, claro, a Sylvester Stallone. Pues bueno, Sylvester Stallone, creo que es interesante saber cómo estos hombrones, estos héroes de acción, Rambo, imagínense, John Rambo, tiene
astigmatismo y tiene que usar lentes de contacto. Y que además vivió Sí. mucha violencia de su padre. O sea, estos Sí, hombresotes no, que ahora sí, los ve, sí, este sí. Rambo, imagínate que de niño haya vivido violencia de su padre. No, pues Sylvester Stallone es el sueño americano de la comunidad italoamericana, ¿no? O sea, cuando uno ve y uno entiende Rocky, el primer Rocky, nada más con el primer Rocky, uno se da cuenta de dónde viene Sylvester Stallone. O sea, Sylvester Stallone venía de una familia italoamericana muy pobre, donde no había oportunidades, donde, como en palabras de Scorsese, que es de la misma comunidad, diría, pues o eras sacerdote o eras gángster. En el caso de Stallone, pues afortunadamente su fuerza física y su interés en prodigar ese físico, pues hizo que Stallone se volviera una celebridad. Y bueno, Rocky es su historia. O sea, Rocky es la historia de alguien que Bueno, de para verdad, ser Rocky también tuvo que claro, vender a su perro. los chones, el perro, Que después lo no, recuperó, sí, vaya, afortunadamente. pero imagínate vender a tu perro. Pues sí. Es que mira, eso es parte de la historia del cine, Chris. Cuando Walt Disney iba a ser Blancanieves, empeñó su casa, empeñó todo lo que pudo y bueno, el final fue feliz. Para que ahora la vengan Para que ahora la vengan a Ay, Dios fregar, mío. pero bueno. Y en el caso de Stallone, pues Stallone era un guión que se hacía o se hacía. O sea, era un caso de vida o muerte para Stallone, que John G. Avildsen y los productores que eran Irving Winkler y Robert Chartoff decían, híjole, mano, pero es que, pues tú no eres, es que le dicen a Stallone lo cuenta, dice, es que me decían, tú no eres nadie. Dice, pues si no me dejan ser, ¿cómo voy a ser alguien? Y afortunadamente, pues Rocky se vuelve uno de los íconos de la historia del cine. Y sí, la carrera de Stallone será lo que ustedes quieran y manden. No es un actor de método Stanislavski, no, es otro tipo de Es actuación. como más como un guerrero dentro Sí, del cine. Es ¿no? un hombre de acción. O sea, los que jugamos con juguetes sabemos que los action heroes son eso, ¿no? Es un hombre de acción y ha logrado crear alrededor de sí toda una mitología muy valiosa. Ahora, Donald Trump lo embarró con esto de que lo hace su embajador en Hollywood y Stallone como diciendo, bueno, sí, yo tengo mi corazoncito republicano, pero que no me anden embarrando en estas cosas. no. Porque, bueno, pues cada quien puede tener la afiliación Y además política que viniendo quiera, de ¿no? inmigrantes, ¿no? O sea, Viniendo de inmigrantes. Bueno, pero ¿qué podemos esperar? ¿Verdad? No podemos pedirle peras al olmo y la congruencia no está por ahí. Entonces, pues bueno, vamos en esta pequeña sección del podcast a hablar pues de esos secretos. No secretos perversos ni mucho menos, pero de pues cómo vemos una figura en pantalla que de pronto ha tenido una historia o historias muy difíciles detrás y que o son muy buenos actores o de verdad tienen una fuerza de espíritu muy grande. una resiliencia. Porque, híjole, muchos de ellos no lo hubieran hecho en otros sentidos, ¿no? Que ahí nos queda de moraleja, ¿eh? ¿Cómo puedes Claro. lograr el éxito a pesar o gracias a Sí. lo que hayas vivido en tu vida? Claro, entonces bueno, Stallone es un caso de superación personal y Rocky por eso tiene la fuerza que tiene, o sea, esta escena ¿te acuerdas de la famosa con la música de Bill Conti que va corriendo en el mercado? No, pues son cuates de mercado, o sea, los boxeadores, en el caso de México, pues los boxeadores venían del barrio Bravo de Tepito y tenían toda esta conexión con lo popular, el Ratón Macías, el Púas Olivares, ¿no? Ya el Canelo y esas figuras son mediáticas, ¿no? Digo, con todo respeto, y yo sé que yo veo las peleas del Canelo porque me gusta el box también, pero no tiene esa carga popular que podías ver en un Ratón Macías o en un Púas Olivares o en un Julio César Chávez, ¿no? Julio César Chávez. Entonces, pues Rocky es la historia de uno de estos tipos que vienen de la nada. Esta escena donde está entrenando, pegándole a las reses en el rastro. O sea, imagínense entrenar box en un lugar donde está pegajoso de sangre, huele a carne fresca, y tú estás en tu sueño de querer ser campeón, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de las malas películas que tiene varias, el maestro Stallone en su filmografía, pero porque no es cine que trascienda ni mucho menos, es un caso muy especial. A mí me cae muy bien. Sí, y además nació el 6 de julio, entonces pues, también ¿qué más? tiene buenos astros. ¿Qué más? Tiene buenos astros. El cine que nos une.
Pues llegamos al final de este podcast, El Cine que nos une. Gracias. Gracias, Cris. No, al contrario, gracias a ti. Gracias al Forest Café. Aquí les ponemos en la pantalla la dirección por si Sí. quieren venir a echarse un cafecito. Y gracias Está a muy rico. todos ustedes que se quedaron hasta acá, de veras. Esperamos que les haya gustado Muy bien. y Pues, que nos acompañen. y nos vemos la semana que viene. Nos vemos el próximo jueves Ahí a las está. 4 de la tarde aquí. Muy bien. Nos van a tener. Claro que sí. Muchas gracias. Miren, la fotografía está maravillosa y se estrena. El cine que nos une.